En primera instancia quisiera externar el agradecimiento del colectivo denominado Siguapacó para compartir nuestra experiencia en este congreso organizado por ALAS y en realidad por la oportunidad que nos da para aprender de las experiencias de las y los colegas aquí presentes. Como les decía, bueno, represento a un colectivo que está conformado por miembros de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, el Ministerio de Educación Pública y de la comunidad indígena Cabécar de Chirripó. El esfuerzo conjunto que hemos desarrollado ha desembocado en la construcción de lo que se denomina Siguapacó, que significa metafóricamente en lengua cabécar, construyendo y compartiendo la sabiduría. El trabajo desarrollado por esta comisión trata de constituirse en una experiencia universitaria con pertinencia y relevancia cultural en el marco de los derechos humanos y que permita abrir oportunidades de intercambio y aprendizaje intercultural al beneficio de los colectivos y organizaciones implicadas en este proyecto. Un colectivo donde aprendemos todas y todos, organizaciones en colectivo y personalmente. La organización nos ha planteado que abordemos un poco el tema del contexto en el que se desarrollan nuestras experiencias, la ruta, hemos denominado la ruta seguida por el proyecto, las formas de vinculación que se han desarrollado con la comunidad indígena y en este caso específicamente con la Cabécar de Chirripó, los logros, las dificultades y los desafíos que se nos plantean en este momento. Esto lo trataré de desarrollar en el tiempo que nos han dado. Como primera instancia, pongo a visibilizar el contexto indígena costarricense. Como pueden ver en el mapa, estas son las comunidades indígenas señaladas a partir del censo del 2011. Pueden notar en el mapa cómo las comunidades están dispersas y ubicadas en la periferia. Estas zonas que pueden identificar son de muy difícil acceso y es donde la mayoría de los pueblos indígenas se han ubicado, aunque tenemos también al norte y cerca del Pacífico otros grupos. ¿Cómo es la población indígena costarricense? A partir del censo del 2011, estos son los datos que se recaban a partir de la pregunta sobre autoidentificación de la etnia. Entonces, según territorio, tenemos en Costa Rica bribris, bruncas o borucas, cabécares, chorotegas, huetares, malecus o guatusos, noves o guaimíes, teribes o térrabas. Y en la columna del centro pueden ver la cantidad de la población que se determinó en el censo del 2011 y que fue publicado por el INEC en el 2013. Noten que son los bribris y los cabécares las poblaciones mayoritarias, los bribris en 16.938 personas y de los cabécares 13.993. Otro dato que es importante de tener es el porcentaje de población hablante que tenemos para en cada uno de esos territorios, para cada una de esas poblaciones. Pueden notar que la población cabécar es la que tiene un 87.6% de hablantes en su lengua y si los vemos en el mapa, representan las poblaciones que están con este color vino, ubicados básicamente en el territorio de Chirripó, de Talamanca y en la zona sur en el valle de Ujarrás. Aquí no lo veo, pero bueno, aquí están. En el caso del proyecto del que les estoy hablando, se ubica en el territorio de Chirripó.
En el caso de Chirripó, tenemos 6.341 personas dentro del territorio, que significa casi la mitad de la población actual. Pero tenemos que en esta población el 96,7% es hablante de la lengua cabécar. Este es un dato importante porque en realidad el acceso a la población y a Chirripó es muy difícil, y esto propició que, por ejemplo, la inserción de el sistema educativo como conocemos formalmente se desarrolló en forma tardía. Y eso nos surge la hipótesis de si este indicador que tenemos sobre la cantidad, el porcentaje de hablantes, obedece a que no se tuvo más bien esa inserción como se tuvo en otros territorios, lo cual hace un poco más compleja el plantearse una estrategia de formación en las escuelas, colegios y para la universidad. ¿Qué encontramos en el proceso de este proyecto que surge en el 2004? Encontramos en el territorio una destrucción paulatina de los recursos naturales, una insuficiencia en la producción y en el establecimiento de redes de comercialización, ¿verdad? Lo que se da es un aprovechamiento de la mano de obra y de los productos que se generan desde las comunidades, y no cubriendo los costos que significan la producción. Como les decía, una intervención tardía del Estado en materia de educación. Las primeras escuelas se abrieron en los años 80 y para el 2005 se abrió el primer centro de secundaria, de los que denominábamos telesecundarias. Para el 2014 también se evidenciaban las carencias de infraestructura y de servicios básicos, una escuela inadecuada a las condiciones de interculturalidad y una débil participación de la población en las instancias locales. Este panorama no ha cambiado mucho, ¿verdad? En el 2015 todavía tenemos estas condiciones, aunque hemos tenido iniciativas en el campo educativo, como la que les vamos a presentar. Otro dato que nos plantea la situación actual de la presencia de la población indígena en las universidades es el que se revela por el CONARE, que nos indica que según el Censo Nacional de Población del 2011, de los 12.250 jóvenes indígenas que se ubican entre los 18 y 24 años en edad de cursar educación terciaria, es decir, la universitaria, el 14% estaba cursando educación universitaria o parauniversitaria. Este porcentaje representa apenas la mitad del porcentaje que significa la participación de jóvenes en estas mismas edades no indígenas en las universidades. Bueno, en este contexto, nuestro proyecto origina entonces en el año 2004, ya tiene más de 10 años de seguir, de intentar de construir una ruta de trabajo conjunto con las comunidades y de carácter interinstitucional, en que se tiene la participación de la Universidad de Costa Rica, ubicada su sede en Turrialba, en el territorio muy cercano al territorio de Chirripó, donde se insta en aquel momento a reflexionar sobre la participación de los indígenas en el ámbito universitario y bajo el espíritu de analizar el resultado de los procesos de regionalización y de cómo la universidad cumple su misión
de vehiculizar el acceso a la educación y la movilidad en el sector. Esta reflexión compartida en la región por la UNED, por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación Pública, con presencia en Turrialba, genera todo este proceso de diálogo y de discusión al que se suman diversas instituciones con presencia, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Sistema de Áreas Protegidas y de Conservación, el Instituto Nacional de Aprendizaje, para iniciar un proceso de reflexión en torno a la vida de las comunidades cabécares de Chirripó. En el trabajo con las comunidades se decanta como eje articulador del quehacer entre las instituciones y la comunidad es el relevar la educación como una estrategia fundamental para el desarrollo integral y autónomo de las comunidades cabécaras. Una vez que se identifica esta necesidad, el colectivo se constituye entonces la Comisión Siguapacó y empezamos a desarrollar una serie de jornadas y de campamentos que denominamos campamentos interculturales, que permitían en espacios de comunicación, en diversas actividades lúdicas, recreativas, culturales, de establecer ese intercambio alrededor del cumplimiento de la meta. Las organizaciones entonces presentamos en un momento coyuntural de las universidades que buscaba la articulación de las instituciones para compartir no solo su misión y visión, sino para desarrollar su quehacer en los territorios, en diferentes áreas. Esta coyuntura permitió plantear trabajos colaborativos al Consejo Nacional de Rectores, que rige las universidades, y presentar estos proyectos para el concurso de fondos. También durante este momento contamos con la participación de expertos y expertas en la materia. Una de ellas fue doña Marcela Tobar, quien compartió con nosotros diferentes espacios, y el proyecto se propone entonces construir una carrera de formación docente en primer y segundo ciclo en lengua y cultura cabécar. El CONAR entonces recomienda la incorporación de la Universidad Nacional, específicamente el Departamento de Educación Rural, y nos abocamos a construir el proyecto curricular que se consolida en un convenio específico de cooperación y en la construcción de un plan de estudios universitario. Durante toda esta hoja de ruta hemos tenido la participación de diferentes líderes y representantes de la comunidad indígena cabécar de Chirripó, pero además de otros territorios quienes se han interesado por participar dentro del desarrollo de la propuesta y del trabajo. Tuvimos una serie de obstáculos y de retos que se nos plantearon, la incertidumbre de entrar en este campo de trabajo. En realidad, propició que dentro de las universidades, del ministerio y de las organizaciones presentes en la comunidad, nos preguntáramos sobre los requerimientos curriculares, por ejemplo, que debería tener un plan de estudios para una comunidad indígena, en identificar o tratar de identificar cuáles son las competencias lingüísticas en el lenguaje ancestral, cuáles son las competencias lingüísticas necesarias para el uso del castellano o del español como segunda lengua, en cuáles eran los saberes específicos, cuáles son los saberes específicos de la cultura que deben ser contemplados en un plan de estudios, cuáles son los saberes sobre la condición humana, ¿verdad? Los saberes propios de la condición humana,
distinguirlos de los saberes universales, cuáles eran las estrategias didácticas y pedagógicas más oportunas y apropiadas para trabajar la propuesta. No sabíamos nada sobre la identidad, sobre los cambios culturales, cómo se generaban, cómo establecíamos ese diálogo con las comunidades. Y desarrollamos diferentes formas de vinculación. Aunque contábamos con la participación de miembros de la comunidad, las formas de vincularse con la comunidad es un elemento de difícil consecución y al que debemos dedicar grandes esfuerzos. Dentro de las estrategias que nosotros empleamos en la primera etapa, por así decirlo, que fue la primera cohorte del plan de estudios, fue la construcción de cursos de cosmovisión, desarrollamos encuentros y visitas a las comunidades, establecimos mecanismos de consulta y de identificación de los informantes indígenas e instituciones, buscamos la asesoría de expertos y expertas nacionales e internacionales, tuvimos jornadas de auto y mutua capacitación en un diálogo permanente de tú a tú, en un mismo nivel en el que todos aprendemos y compartimos. Los campamentos interculturales también con estudiantes de secundaria nos permitieron identificar una serie de rasgos, de condiciones y de necesidades que no se tenían en otros espacios de comunicación. La recopilación de información en diversas fuentes y tuvimos al final del proceso una evaluación de todo el proyecto desde las comunidades. A partir del 2015 nosotros desarrollamos nuevamente el proyecto, tenemos una segunda cohorte en la que participan 25 estudiantes, con los cuales hemos desarrollado las mismas estrategias de vinculación, pero además tenemos una participación generada a partir de la primera experiencia mayoritaria de los miembros de la comunidad en los procesos, por ejemplo, de selección del estudiantado que ingresa a la carrera. Participan en la presentación a la comunidad, hacemos una jornada en la que la comunidad conoce quiénes son los estudiantes que están en la carrera. Son las comunidades responsables de evaluar a esos estudiantes, de darles seguimiento, porque además la mayoría ejercen la docencia, entonces se espera de ellos una mejora cualitativa de sus procesos de trabajo y de formación. Hay una participación permanente de la comunidad en la construcción, perdón, ya se me agotó el tiempo, en la construcción de los contenidos y de los procesos educativos. También entra en juego, voy a tomar unos dos minutitos, entra en juego, en el 2013 tenemos en el país un nuevo decreto que reformula todo el sistema educativo, para el sector indígena. Por ejemplo, el Departamento de Educación Indígena pasa a ser el Departamento de Educación Intercultural y se crean los consejos locales de educación indígena, que tienen una serie de características. Otra forma de vinculación en la que hemos estado trabajando y que hemos reflexionado es en la construcción del diálogo de saberes del que hablamos, que intenta tener un diálogo respetuoso sobre los protocolos culturales que muchas veces no han sido respetados en las organizaciones y por las universidades, en la valoración de los saberes culturales ancestrales, en la participación de los indígenas como docentes universitarios, en las consultas sobre los planes de vida de los colectivos, en la producción de las investigaciones, en la construcción de materiales didácticos y la participación de las organizaciones con presencia en el territorio. El otro aspecto que nos pidieron que señalara tiene que ver con los logros que ha tenido la acción interuniversitaria. Hemos separado estos logros en las tres áreas que trabajan las universidades
que son la docencia, la investigación y la acción social. Solamente les voy a relatar que, por ejemplo, bueno, en la acción interuniversitaria hemos desarrollado el plan de estudios. Con el plan de estudios, además, en esta segunda etapa hemos fortalecido estrategias para el desarrollo de habilidades y competencias académicas que muchas veces son las que obstaculizan el transitar del estudiantado en la universidad. En temas de investigación, por ejemplo, hemos requerido el desarrollo de investigación, por ejemplo, en etnomatemática, investigación sobre la lengua, el análisis del material lingüístico para el estudio de la morfosintaxis, que del CABECAR en el país todavía no se había desarrollado absolutamente nada, y en el que la participación del colectivo indígena es fundamental para tomar acuerdos sobre las grafías, por ejemplo. Se han desarrollado investigaciones sobre la discapacidad dentro de la cosmovisión de la cultura, la utilización de elementos del entorno cultural, y lineamientos para la construcción de una propuesta de educación ambiental en el territorio CABECAR. Desde la extensión también se ha desarrollado una serie de proyectos con la frontera cultural y con los docentes de lengua y cultura. Dentro de los logros, yo quiero señalarles, esta es una fotografía del primer grupo que estuvo en el programa. Para estos grupos les quiero comentar que ha sido una oportunidad de aprendizaje también sobre su cultura, porque algunas veces partimos de creer que por ser indígena hay un conocimiento de la lengua y la cultura, y en nuestro caso, el plan de estudios ha requerido de tener como requisito de ingreso el dominio de la lengua y la cultura, porque la universidad no le puede proveer ese conocimiento. Ese conocimiento se debe desarrollar desde el grupo, desde la comunidad, y muchas veces transitar por la historia ha propiciado que esos conocimientos se vayan anulando, se vayan obviando o los vayamos, no nos interesemos porque no nos sirve de nada fuera del territorio. Qué pena. Pero solo quiero rescatar dentro de las dificultades, porque es importante para las universidades tener en cuenta, bueno, que dentro de las dificultades que se nos han presentado, hemos ubicado en 4 grandes grupos. Unos que tienen que ver con la gestión universitaria, porque no estamos creando una universidad nueva, no estamos creando una sede universitaria nueva, y compartimos problemas de rigidez en los mecanismos de acceso, en el reconocimiento del profesional cultural, de la implementación de los servicios. Y en las instancias locales, que es el otro elemento que quiero rescatar, es el que tiene que ver con la instauración de figuras estatales y la legitimidad de los liderazgos locales, que ha sido una limitante dentro del proyecto para identificar. Los desafíos aquí se los dejo en pantalla, que no son 4, sino que son los que nos planteamos ahora, porque en realidad desafíos tenemos mucho por delante. Muchas gracias. Muchas gracias.